Con mucha admiración, cariño, tiempo vivido en un micrófono. Ay, mi querido Pedro Ángel Palou, ¿cómo estás, escritor? Ahora llegas con Tierra Roja. Ay, hijo, esta es una tierra bien roja. Bien roja, bien compleja, llena de... La de Lázaro Cárdenas. Muchas gracias, Fernanda. ¿Qué te encantado. gustó de Lázaro o qué no te gustó de Lázaro Cárdenas? Descubrí muchas cosas que no sabía de él. Por ejemplo, en este país donde la mayoría de nuestros políticos son ágrafos, un político que es más bien un grafómano, que desde los 14 años está registrando su vida maniáticamente. Por supuesto, el registro del diario íntimo, lógico, sobre todo en la adolescencia, en la vejez. El diario casi militar, era un obsesivo de los números. Sabemos cuántos kilómetros recorrió en caballo, en mula, en barco, etcétera, etcétera. Sabemos la altitud de los lugares a los que va. Se sabe los números de ejidatarios, hectáreas que está repartiendo. Y luego también el político que está en esos diarios, que me parece mucho más sagaz de lo que pensábamos, que 2 semanas antes, por ejemplo, de la caída de Checoslovaquia, él ya está diciendo, van a sacrificar a Checoslovaquia. Esto no es cierto. Visionario. Visionario, ¿no? Que le da armas a Haile Selassie en Abisinia y dice, va a llegar Mussolini a Abisinia. Llega Mussolini. El que va llegando Mussolini. O sea, realmente con una lectura incluso de política exterior, por eso su apoyo a la República Española, decidido desde la propia Constitución y luego cuando cae la República. Entonces vas descubriendo este Cárdenas que de todo deja constancia, más de 1.500 páginas de diario, más de 3.000 páginas de diario, pero más de 1.500 páginas de epistolario. Ningún otro presidente salvo Juárez tiene ese epistolario, y en el caso de Juárez es lógico, porque tenemos a este Juárez errante por culpa de la intervención francesa, que tiene que mandar cartas a todo México. Sí, pero Lázaro Cárdenas no tenía nada. No tiene esa misma razón. Entonces este es uno de los grandes descubrimientos. El otro es, no lo deja gobernar nunca nadie, ¿no? O sea, tenía yo esta ilusión óptica que tenemos los mexicanos de... Lázaro Cárdenas hizo grandes decisiones, el petróleo, la llegada de los exiliados, el Politécnico Nacional. No es cierto. El primer año y medio se la pasa discutiendo a capa y espada con Calles y los callistas. Cuando empieza el gran reparto agrario, tiene obviamente toda la animadversión de los hacendados y de las compañías petroleras y de las compañías mineras, sobre todo en La Laguna, en Torreón, que hace una labor, creo, excepcional, ¿no? Crea presas, o sea, él se da cuenta, primero reparto, pero si no hay presa, entonces viene una labor impresionante de hacer presas, ¿no? Y si bien puede haber discusión en algunos de los puntos de su sexenio, con toda lógica, llega después un momento en que a tal volumen de cambio social que él está convencido que hay que hacer, porque tiene una sagrada escritura, como Zapata tiene el plan de Ayala, él tiene la Constitución del 17. Y él está convencido, la traicionamos con el Tratado de Bucareli, hay que ir a la Constitución. Y la única manera es resolver 2 temas, suelo y subsuelo. Pero claro, hay tal volumen de cambio social en esos, después de ese primer año y medio, en esos siguientes 2 años, que la animadversión es terrible. Y le viene la famosa Confederación de la Clase Media, le viene lo que después va a ser el Yunque, el papá de Abascal, Salvador Abascal, el sinarquismo, la creación de Acción Nacional, todas las fuerzas vivas de derecha en su contra. Entonces, para el Partido Comunista no era suficientemente de izquierda. Para la derecha era demasiado de derecha. Para la Iglesia era un comecuras que tampoco lo era. Es quien termina, desde que es gobernador de Michoacán y luego como presidente con la guerra cristera. Pero siempre tuvo esta profunda animadversión que me recuerda mucho lo que está pasando en este país. No hemos cambiado esa polarización, ¿no? Las mismas personas que se manifestaron en contra de la educación sexual en el sexenio de Cárdenas son las que se manifiestan en contra del matrimonio igualitario en 2016, ¿no? Entonces no hemos resuelto nuestro país. Me queda claro al leer a Cárdenas que buena parte del legado de Cárdenas no existe en nuestros días, por más que él haya hecho. Y su generación, no solo él. Claro. No, es que además, digo, si bien era un hombre asustadizo, era un hombre preparado. Sí, claro. Pero no puede nunca implementar esa preparación. Es decir, lo que bien dices, a mí Tierra Roja te muestra eso, te muestra que no puede llegar, que por más que se levanta y quiere gobernar, no puede. Hoy tenemos otra circunstancia, hoy no puede y no puede.
Exactamente. No puede, no le da. No le da. No le da para gobernar, básicamente. Pero ni a él ni a su equipo, ya lo exacto, vimos, ¿no? ni a él ni a su equipo. Sí. Desgraciadamente se lleva entre las patas a gente preparada como José Antonio Meade, Claro. ¿no? Como Pepe Meade. Pero bueno, es tema de otra conversación. Acá tenía quizá no tan buenos a la redonda, pero él era muy bueno, Lázaro Cárdenas. Muy bueno. A él lo forma, creo, obviamente la realidad, la lucha, la orfandad, que es una de las mejores escuelas por el dolor, pero también porque él termina cuidando a su madre, a todos sus hermanos. Pero también lo forma Francisco J. Mújica, uno de los constitucionalistas en este periodo en que él es el agregado militar ante las compañías petroleras en la Huasteca, que el propio Mújica le llama Huasteca de los ideales, porque es donde le da a leer a los socialistas utópicos, a Saint-Simon, a Fourier, al propio Marx. Son discusiones eternas sobre lo que puede ser el país. Y el soldado obediente que había sido Cárdenas hasta ese día se convierte en ese momento en estadista. A tal grado que cuando le llega el famoso telegrama que pongo en la novela, que habla mucho de cómo se manejaba el país, en que Obregón le dice, con fecha tal, hora tal, le informo que ha sido encontrado muerto Francisco J. Mújica, que es una manera sutil de decirle, usted lo trae en el tren y me lo trae muerto. Él para el tren, deja que se escape el amigo, y el soldado, ya decía yo, obediente, se convierte en estadista y empieza la razón de Estado y no la razón militar. Él ya es gobernador de Michoacán. Y entonces él se da cuenta, creo yo, muy, muy tempranamente, que para llegar al poder necesita Calles y al grupo de Calles, pero para ejercer el poder necesita eliminar a Calles. Y luego además pide licencia a la gubernatura. Pero Calles, acuérdate que viene ahí todo... Con un poder enorme. El tema de Plutarco Elías Calles era el tema del intervencionismo también estadounidense. Entonces, pues tiene todo en contra. ¿Cómo enfrenta él eso? Él y lo dice en 1950 en un fragmento de su diario cuando reflexiona del pasado. Dice, si no hubiera sido Roosevelt el presidente de Estados Unidos, yo no hubiera terminado mi sexenio. Y yo creo que no solo Roosevelt, sino sobre todo un personaje que ojalá tuviéramos embajadores de Estados Unidos como ese embajador, el pastor metodista Josephus Daniels, que fue el embajador de Estados Unidos en la época de Cárdenas. Escribió su memoria de esa época maravillosa que se llama Un embajador en mangas de camisa, y fue decisivo. Era un hombre que de pronto se enamoró del proyecto social de Cárdenas. Le pareció que era la única versión que podía hacerse en México del New Deal, porque la situación, claro, histórica de México era muy distinta a la norteamericana, y lo apoya decisivamente, incluso en contra del secretario de Estado Cordell Hull, que es un anticardenista. Y Josephus Daniel, que lo citaba y lo invitaba a comer muchísimo a Cárdenas a la embajada, ha de haber sido momentos muy chistosos porque Daniel rezaba, decía que era un pastor en su casa, y Cárdenas pues hierático, como era, sin saber inglés, qué bárbaro, con intérpretes, pero mantuvieron una amistad maravillosa como la que mantuvo con otros protestantes, como el lingüista Townsend, que terminó siendo su biógrafo, o como Waldo Frank, el poeta que lo acompañó a las giras de Oaxaca, que terminó diciendo una de las frases que para mí me describen mejor a Cárdenas: el presidente a veces ríe, casi siempre llora. Y coincide en las memorias de Amalia. Amalia le preguntan expresamente cómo era en la vida cotidiana, porque ella siempre le dijo el general, ¿no? Y el general le decía ella chula, ¿no? Y dice, pues aunque no lo crean, lloraba muchísimo y quería que lo abrazaran. Era un hombre muy tierno que le leía en las noches cuentos a Cuauhtémoc. Personaje muy irrepetible en la historia de México, ¿no? Incluso en la vida muy familiar hay un momento que para mí lo pinta completo. Llega él a casa después de una larga gira de semanas y le dice a Amalia, Cuauhtémoc no ha ido a clases en los últimos 5 días y dice que no quiere ir al colegio. ¿Por qué no le preguntas por qué no quiere ir a clases? Y el general, muy a la Lázaro Cárdenas, dice, no, pues si no quiere ir a clases, ¿por qué algo pasa en ese colegio? ¿Por qué le voy a preguntar? Lo va a llevar mañana a otro colegio. Y nunca le preguntó a Cuauhtémoc por qué no quería ir a clases, porque respetaba que un niño como Cuauhtémoc, si no iba a clases, porque el colegio era muy malo, y lo cambia de colegio y se acaba el problema, y Cuauhtémoc sigue sus estudios maravillosamente. Fíjate cómo la mamá, ¿no? La mamá, una figura importantísima en la vida de Lázaro Cárdenas, cómo le decía, no, tú no seas como ellos, ¿eh? Uh-huh. Fíjate qué mensaje, tú no seas como ellos. Exactamente. ¿Qué querría decir con tú no seas como ellos? Enderézate, pues. Enderézate, claro. Enderézate, ¿no? Así lo percibo. Claro. Y luego cuando muere la madre, que es una figura importantísima,
viene la figura de Mújica, que es una especie de padre putativo porque él no tuvo al padre Dámaso, y le dice lo mismo. Es gobernador interino en ese entonces, en 22, del gobierno de Michoacán, y Mújica lo ve salir de una cantina y va y está a punto de darle una cachetada a Cárdenas y le dice: ¿cómo se le ocurre a usted beber? Usted es el representante del gobierno revolucionario. Y es la última vez que bebe Lázaro Cárdenas, que se convierte en un hombre absolutamente adusto, porque sigue el camino de su, decía yo, de su especie de padre putativo, ¿no? A la madre obviamente le da pánico cuando él se va a la revolución, pero termina apoyándolo, y de hecho cuida a la hija que tuvo con una mujer en el norte, Alicia, ¿no? Fue su madre también de la primera hija de Cárdenas, de Alicia. La imagen de la mujer, había una estelita, ¿no? Había muchas mujeres en torno a Lázaro Cárdenas, ¿no? Sí, curiosamente era muy militar en su vida cotidiana. Lo afeitaba un cabo todas las mañanas. Pero era bien cachondo. Pero era muy cachondo, ¿no? Por eso decía... Digo, perdón, con el debido respeto que el abuelo merece, ¿no? Pero, pues sí. Por eso decía Mújica que ojalá con la llegada de Amalia se terminara lo que Mújica llamaba la anarquía amorosa de Cárdenas, porque andaba pues de picaflor, ¿no? Andaba bien ojo alegre. ¿no? De hecho, muchos generales en el norte decían: lo peor que puede pasar es que dejes a una de tus novias descuidada porque te la vuela Lázaro Cárdenas, ¿no? En la época de la rebelión de Agua Prieta. Ese bigote era, no sé, como que no hay figura de Lázaro Cárdenas sin bigote, ¿no? No, claro, desde muy joven. De hecho, hay una foto aquí. Hicimos por primera vez en mis novelas históricas estuve trabajando mucho con el tema fotográfico, imagen, porque me parecía que era muy importante. Sí. Y ya tiene un bigotito ralo ahí, desde chavo. Desde chavo, ¿no? Porque claro, es que él asume una vida de adulto muy joven. A los 14 ya es el papá de toda la familia, ya entra como meritorio en la oficina de rentas de Jiquilpan y aprende esta letra maravillosa que siempre lo caracterizó. Su caligrafía era excepcional, que se llama letra izquierdilla, que usaban los notarios. Y gracias al aprendizaje de esa letra es que se vuelve capitán segundo muy rápidamente con García Aragón, porque el secretario de García Aragón casualidades de la guerra, ¿no? Se había venido a la Ciudad de México y el general necesitaba a alguien que escribiera las cartas. Y esa es la manera en que un joven, obviamente sin ninguna preparación militar, que no había agarrado ningún rifle, entra ya con el grado de capitán segundo a la revolución. ¿Terminaste este trabajo de Tierra Roja admirando a Lázaro Cárdenas? Sí, admirando a Lázaro Cárdenas y sin embargo muy deprimido. De hecho, el final de la novela no lo vamos a contar, pero el final de la novela es tremendamente deprimente. Por eso te digo que cómo acabaste, porque siempre está canijo. Porque claro, este hombre, consciente de lo que ha pasado ya incluso en el cambio de sexenio, le hace, y está en el diario, le hace leer en voz alta a Ávila Camacho una carta donde le pide expresamente que no vaya a ceder la soberanía a los Estados Unidos, que es justamente lo que hace Ávila Camacho inmediatamente. Y sin embargo, quizá por un poco de respeto a su mentor, a su viejo general, le deja la Secretaría de Guerra en la Segunda Guerra Mundial a Cárdenas. Y creo que ese sí fue el mejor gesto, porque si bien Cárdenas es uno de los muy buenos presidentes que ha tenido el país, lo que sí estoy convencido es que es el mejor expresidente que ha tenido el país. Sin Cárdenas hubiéramos tenido 2 bases navales norteamericanas. México tendría 2 Guantánamos, uno en Quintana Roo y uno en Baja California. De hecho, están las transcripciones con los generales norteamericanos en los que él impide expresamente esto. Y luego, además, una vez que termina este periodo como secretario de guerra, sigue convencido de que el mundo el cotidiano del indígena y del campesino no va a cambiar hasta que no se tecnifique la tierra, y se dedica 40 años de expresidente en 2 distintas comisiones de irrigación, la más importante, la Comisión del Balsas, a llevar agua de riego desde Tierra Caliente de Michoacán hasta Oaxaca y Chiapas, ¿no? De hecho, lo encuentra la muerte con cáncer en 71 en la Mixteca oaxaqueña, haciendo lo único que ha sabido hacer, que es estar en contacto con la gente. Hay mucho en torno, Pedro Ángel Palou, de Lázaro Cárdenas. ¿Te parece justo, después del trabajo que haces de Tierra Roja, que es un hombre, un general, Lázaro Cárdenas, que pasó a la historia por la expropiación petrolera, nada más? Nada más. No me parece nada justo. Porque era un incansable, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el reparto agrario en la laguna? ¿Dónde queda, aunque al final fue frustrado por la casta divina, pero el reparto del Enequén en Yucatán?
¿Dónde quedan gestos de ese hombre incansable que, por ejemplo, al llegar a Quintana Roo, el barco no puede llegar a tierra, no hay balsas para trasladarlo y nada 15 kilómetros en calzones para ir a repartir la tierra a Quintana Roo? ¿Qué presidente de México se tira de un barco, nada 15 kilómetros? Claro, tenía que ser el buen nadador que era, nadaba todas las mañanas, y llega a repartir en calzones la tierra porque él no puede romper la palabra que ha hecho. Entonces, él se había comprometido, palabra, ¿no? Y eso es un garbanzo de a libre entre los políticos mexicanos. Y es un hombre de palabra que además, y esto es otro gesto que yo creo que es muy importante de entender, está siempre el interés nacional por encima de los intereses personales, que casi no los tuvo, y sobre todo de sus amigos. El primer gesto que él hace al llegar a la presidencia, 2 días después de tomar posesión, es impedir el juego en el país y cerrar todos los casinos. ¿Quién es el dueño más grande de casinos? El presidente que lo llevó al poder, Portes Gil. Contra quien primero de alguna manera se pone es contra el amigo del que fue secretario de guerra. Sí, pónganse productivos, dejen de estar en el juego. Aquí se acabó el juego y el alcohol, porque él venía con eso. Claro. Y el primero que va a ser afectado, porque claro, están los grandes casinos del norte y de Tijuana, pero está sobre todo los casinos de la alta burguesía de la Ciudad de México, el Jockey Club, el casino inglés de su amigo. Y está dispuesto a cerrar, por ejemplo, y expropiar los ingenios, y el ingenio del Mante es Plutarco Elías Calles. Es decir, lo que muy bien detectaba en ese momento el gran escritor Mariano Azuela en una novela que pintaba lo terrible que se había vuelto esto que él llamaba la burguesía revolucionaria, la nueva burguesía mexicana, todos generales ricos y enriquecidos por la revolución, él lo frena por completo. De hecho, en el reparto de la laguna, son 2 generales revolucionarios que se habían quedado con todas las zonas de riego de la laguna. Y se los devuelve a los de abajo. Y se los devuelve a los de abajo. Amalia está convencida cuando salen por fin de estos años durísimos, que se van a ir a vivir a la quinta que se llama Palmira por la hija que murió una hija a las horas de nacida, la primera hija, digamos la que hubiera sido la hermana mayor de Cuauhtémoc, que van a ir a vivir a Palmira, y pasan por Palmira y en ese momento le avisa el general: aquí se va a hacer una escuela, acabo de donar la quinta. ¿Y dónde vamos a vivir? Pues en la casita del DF, ¿no? Porque no tenemos ya la quinta. Es decir, tampoco intereses personales. Y vivió de un modesto sueldo no de expresidente, sino de estas comisiones que tuvo durante mucho tiempo, ¿no? ¿Quién es su grande enemigo? ¿Dirías él mismo? Yo creo que sí. Un novelista, a diferencia de un historiador, siempre se tiene que preguntar, como la tragedia griega, cuál es el error trágico de este personaje, cuál es su hubris, ¿no? ¿Qué es lo que lo lleva a sus peores, como ser humano, a sus peores obsesiones también, ¿no? Y yo creo que fue el orgullo. Yo creo que era un hombre profundamente orgulloso, que se tuvo muchas veces que contener y que reprimir el orgullo, pero que ese orgullo fue el que también lo llevó en algún momento a no imponerse quizá no es su error, insisto, yo siento que él era un demócrata. Se le preguntó muchas veces, incluso ya de viejo, por qué había dejado a Ávila Camacho. Yo estoy convencido, no dejó el Ávila Camacho, le dieron un madruguete. De hecho, hay mucho la palabra madruguete, digo ahí en algún momento de la novela, que el único verbo que se conjuga en la política mexicana es madrugar, ¿no? Y le da un madruguete el joven gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, que ya se fue a ver a Cordell Hull, y anuncia que si el candidato que apoyan los Estados Unidos es Ávila Camacho, México entra en la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, tristemente, el líder obrero que él había beneficiado para quitar la corrupción del sindical de Luis Napoleón Morones, que es Vicente Lombardo Toledano, ya pactó como buen teciuteco con su compatriota poblano Ávila Camacho. Y entonces, antes de que Cárdenas pueda meter las manos, el partido, lo madrugan. La sección obrera, los militares, lo madrugan. Y él no puede apoyar al general Mazán porque hay un pánico desde la rebelión de Zedillo, de que Zedillo y Almazán están financiados, que puede ser probable, por dinero nazi. Entonces, claro, Cárdenas está asustadísimo de que el que pueda llegar a la presidencia sea Almazán, porque no solo llega a la ultraderecha con Almazán, sino sobre todo llega Alemania. Y entonces ya no le queda otra que apoyar a Ávila Camacho. Que fue el tiempo donde llegan muchos alemanes a México, por cierto. Sí, sí. Vivíamos una época que a lo mejor ahorita a muchos de tus escuchas, de los lectores, es difícil de imaginar. Teníamos espías soviéticos, espías británicos, espías norteamericanos, espías alemanes. Tuvimos incluso a Graham Greene, el escritor
inglés como espía del Vaticano, pagado por el Vaticano para venir a hacer espionaje. Yo cuento ahí una de esas anécdotas Bueno, de Mercader Graham es el tío, y bueno, estás Mercader, hablando por de supuesto, Trotsky. y todos los espías soviéticos, la liga con Orozco. Lo que yo hago ahí también es un poco una vida nocturna de la Ciudad de México. Yo quería que la novela no fuera solo una novela política, donde toda la novela tuviera la densidad del círculo rojo de Cárdenas, y tuve la oportunidad, que eso se hace mucho en la tradición anglosajona, de utilizar a un detective que existe en la historia de la literatura mexicana, que se llama Filiberto García, el gran detective del complot mongol, y el hijo de Rafael Bernal, el heredero de Rafael Bernal, me prestó, digamos, al detective. Como en Inglaterra se escribe un nuevo Bond cada año, o en Estados Unidos hay un nuevo Chandler. Y el Güero Telles, ¿no? También estuvo. Y traigo al Güero Telles, que no es de ficción, que es un personaje, ciertamente un policía un reportero de la Nota Roja policíaca de los años 30, y eso le da un balance a la novela, porque nos vamos enterando, sí, de muchas cosas políticas. Ahí está Estelita, ahí están muchas de las otras historias, o las que llamaríamos en televisión historias B, pero también está Casa Chica, la Casa Chica, No el te estoy edificio, diciendo que Estelita también el edificio estaba. Ermita, por ejemplo, Claro. que es este edificio donde estaba hospedado Mercader y casi todos los exiliados españoles. Y la mamá de Mercader, Y la que mamá fue de la Mercader. mera Y ahí tenía petatera. su estudio Siqueiros. Entonces, por ejemplo, hago también un trabajo, creo yo, de recopilación de la Nota Roja, y traigo a la luz al primer gran forense también, porque la criminología mexicana entra en un estado que podríamos llamar ya científico, en los años 30, con el doctor Alfonso Quirós Cuarón, que es el que hace el primer ejercicio de medicina forense verdadero, no solamente en el cuerpo de Trotsky, sino en el asesino de Trotsky. Es el que lo manda a Cuba. 9.000 páginas de estudio freudiano, de cráneo. Nadie nunca había utilizado lo que en ese momento era la criminología avanzada para estudiar a un criminal, hasta Quirós Cuarón en la muerte de Trotsky. Entonces, de alguna manera, es un periodo bien rico de la historia de México, en que Sí tienes... lo es, fíjate, Pedro Ángel, cuando llega Tira Roja, digo, Pedro Ángel otra vez le vuelve a pegar al clavo. Sí, es un momento de mucha riqueza, y es un momento donde estamos en la escena internacional. Claro, y nos la creímos. Yo Y creo nos que la no creímos. se volvió a repetir eso, ¿no? Quizá en algún momento el sexenio de Salinas, por razones distintas, creíamos que estábamos otra vez en el primer mundo. Pero yo creo que, a diferencia del sexenio de Salinas, en el sexenio de Cárdenas, con todo y las dificultades, hubo un momento en que hubo un pacto entre gobernantes y gobernados que quisiéramos en México, cuyo mejor símbolo es las filas de gente yendo a Bellas Artes con Amalia a donar joyas, un pollo, lo que tenían para pagar la deuda del petróleo. Ese momento en que el petróleo se convierte en el símbolo de lo nuestro, y la clase media alta, la clase popular va a donar lo que puede, que obviamente ¿cuánto habrá sido? Pues nada, para lo que debíamos, ¿no? Pero es ese gesto simbólico de yo apoyo a mi presidente, porque hay un gesto nacional, profundamente patriótico. Eso no lo hemos vuelto... A lo mejor no estoy de acuerdo con muchas de sus posturas, pero sí estoy de acuerdo con que este es mi país y hay que defenderlo. A ver, históricamente, Pedro Ángel Palau, de entonces a la fecha, ¿has visto algo parecido? Yo no. El único momento, ya no con los gobernantes. La marcha. Yo creo que antes el terremoto del 85, bueno, con la queda sociedad. Claro, queda claro. Con la sociedad. Queda Esa sociedad nos demostró que teníamos una sociedad que podía pasar a la democracia, que era una sociedad que se podía organizar, una sociedad civil verdaderamente harta de malos gobernantes y de la falta de reacción, ¿no? ¿Qué es lo que no se entendió de la expropiación petrolera? ¿Y qué es lo que se entendió claramente? ¿Y dónde se perdió eso en el camino? Hablaba hace un mes, Pedro Ángel, y esto voy a pecar un poco de pues de cosas que quizá no debería luego de contar, pero alguien justamente de Pemex, de las entrañas de Pemex, me decía, ¿cómo podemos volver a hacer que Pemex sea de los mexicanos como es? Claro. Y que se pongan la camiseta como se la pusieron, como la tenían. ¿Qué pasó en el camino, caray? Yo creo que pasó que utilizamos a Pemex como el cochinito de las monedas, ¿no? Es decir... Pero los líderes. Los líderes, por un lado, y la política. Es decir, tú te beneficiaste. Obviamente el grado máximo de corrupción llegó a ser Díaz Serrano y la quina. Pero también el propio Estado, utilizando
los recursos de Pemex, nunca reinvirtiendo suficientemente, no haciendo a tiempo investigación petroquímica al grado que debía haberse hecho, a tal grado que llegó un momento en que ya no teníamos suficiencia en el manejo del petróleo. Necesitábamos importar petróleo trabajado. O sea, fue robo. Un robo absoluto, ¿no? Corrupción. Permanente. De lo contrario, sí habría funcionado lo que Lázaro Cárdenas hizo. Yo creo que sí, porque estaba bien estructurada la manera. Yo he hablado recientemente con el nuevo cónsul de México en Boston, que es Emilio Rabasa Gamboa, y resulta que el abuelo, Oscar Rabasa, era un abogado que venía regresando de estudiar leyes en Columbia University, sabía muy bien de derecho norteamericano y es quien redacta la respuesta a la demanda después de la expropiación de los Estados Unidos, que la ganamos en los tribunales internacionales. Y la ganamos precisamente porque se había reestructurado el petróleo mexicano y porque tenía futuro y teníamos cómo pagar con ese futuro la deuda de la expropiación. O sea, no se equivocó Lázaro Cárdenas. No se equivocó, por completo que no se equivocó. Es una buena decisión, la expropiación fue una buena decisión. Y si hubiéramos manejado bien el petróleo seguiría siendo uno de los activos más importantes del país. Nada, si no esto, porque ya ves que encontramos como si estuviéramos metidos tú y yo ahí de buzos, pero pues ya ves los recientes 5 yacimientos, claro, que pues al fondo no sabemos qué hacer con ellos, porque no tenemos ni siquiera la tecnología. Ni la capacidad de llegar y producir. Exacto. Entonces, él hizo bien. Yo creo que sí. Lo que no pasó bien fue a lo largo de los saqueadores. Sí, yo creo que el país cambia en el sexenio de Alemán. En el sexenio de Alemán. ¿Ahí qué pasa, Pedro Ángel? Se rompe el nacionalismo, se cree profundo. ¿Se vuelve el círculo rojo? Exactamente, se vuelve, ya no son los intereses del país, son los intereses de este grupo, vamos a repartirnos Acapulco, la del Valle, lo que sea, tú me haces la obra pública y te quedas con estas calles, etcétera, etcétera. Empieza la corrupción masiva. Y si robas tanto a los rateros de la calle. Y exactamente. Pero y entonces te mochas con un porcentaje y me repartes. Y todos quedamos en este grado. Y ahí se establece esta cuestión de impunidad. Yo no estoy de acuerdo cuando nos explicamos la corrupción, incluso el presidente actual, diciendo es que así somos. No es cierto que así somos. Durante muchos años hemos tenido gobernantes. Que lo diga, ¿no? Es una vergüenza absoluta. O sea, asumirse ya como corrupto de no hay una tradición histórica que luego dicen, hay gente que dice, es que nos viene de los españoles. Y no es cierto, por favor. Qué buen pretexto para no tener responsabilidad. ¿no? Imagínate. La corrupción indignante, ramplona empieza con Alemán, pero también empieza y va a pareja de ahí sí ya cederle por completo el país a los Estados Unidos. Hoy que se empiezan a desclasificar los archivos de la CIA y del FBI, que esa es una historia que hay que contar, ya sabemos, por ejemplo, que Pinochet sí mandó matar a Letelier, es uno de los descubrimientos recientes, y si nos ponemos a indagar y hacemos una historia de la CIA y del FBI en México, vamos a saber, como ya empiezan a saber muchos investigadores norteamericanos que están estudiándolo, y es triste decirlo, que López Mateos, que Díaz Ordaz y que Echeverría fueron agentes dobles y que eran agentes de la CIA. Sabemos ya incluso los nombres con los que estaban participando en todo este proceso. Entonces tenemos presidentes del país, sobre eso, agentes de la CIA. Claro, yo creo que es imposible dejarlo de lado una vez que empieza esta desclasificación. Presidentes de México que tienen una doble... Que son dobles agentes, ¿no? Y yo lo pongo en el final de la novela porque creo que había que decirlo. El subsecretario de Gobernación, en un momento en que quieren matar a Cárdenas, imagínense lo que significa en México, tiene la foto de López Mateos y la foto de Kennedy porque está trabajando como agente doble del FBI. Es doble agente. Y ya quieren matar a Cárdenas y están a punto de matarlo. López Mateos no es que haya sido históricamente en ese momento un gran gesto, porque no dice, no, es el general Cárdenas, simplemente dice, aún no es tiempo. Estamos, Pedro Ángel Palou, a 80 años. Sí. De la expropiación, más o menos. Sí, 18 de marzo del próximo año. Son 80 años de la expropiación petrolera. Hoy, pues tú como escritor, periodista, catedrático, ¿qué nos deja este hecho en una aparición de una empresa paraestatal cuando hoy las reformas abren ya un mercado para la competitividad? Que digo, sí sería competitividad mientras no sea de unos cuantos esas empresas. Claro, porque la historia de la privatización en México no es precisamente que haya competitividad. Alguien me decía un día, en México nunca tuvimos neoliberalismo, tuvimos cuateliberalismo.
Nunca llegamos al Sí, la neoliberalismo. cuatitud de Germán Deza, ¿no? Que qué manera nos abrió los ojos, sí, esa cuatitud. Así es. Yo creo que por un lado está eso y por otro lado está que el gesto de la expropiación, que es una de las decisiones históricas más importantes que se han tomado en el país, viene después de una cadena. Ya se había expropiado los ferrocarriles y por eso en la época de López Mateos, Cárdenas está luchando enormemente porque salgan de la cárcel los líderes ferrocarrileros, Valentín Campa, y le está diciendo a López Mateos, no son los comunistas que tú crees, son patriotas con una ideología socialista que están luchando por los ferrocarriles. Estaban a punto de firmar cuando los metiste a la cárcel, pero ¿quién los mete a la cárcel? Díaz Ordaz. Y convence a López Mateos, ¿verdad?, de que por allí está la cosa, ya es el germen del comunismo mexicano, ¿no? Entonces tienes un presidente que por un lado, López Mateos, está diciendo México es socialista, y por el otro lado está a los pocos socialistas reales que habían sido fundadores del Partido Comunista, que han trabajado por los ferrocarriles, en la cárcel, ¿no? Otro gesto, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que eran dueños ingleses, estallan la huelga y Cárdenas dice, me voy a hacer una de mis giras. Portes Giles, el presidente del partido, lo va a ver y le dice, la capital está a oscuras, tienes que resolver esto. Dice, no, en la capital nunca les tocó la revolución y por eso no entienden de qué se trata, que siga la huelga de luz y que la capital esté a oscuras hasta que se resuelva por sí misma y se resuelva para los trabajadores, no para el patrón inglés. Página 117 de tu libro, Tierra Roja. Al pueblo le falta luz y al presidente energía. La huelga se está agravando y el presidente paseando. Era una de las tantas coplas, ¿no? Porque en la novela yo saco todas estas reacciones populares ante Cárdenas y, por ejemplo, la primera aparición de Cantinflas en la carpa, ¿no? O la llegada de George Bernard Shaw a México, el dramaturgo inglés, que obviamente no entendió México, pero entendió que había demasiadas campanas. Dice, no, este país no funciona porque tiene demasiadas campanas y suenan las iglesias todo el día. Antes de irse a Acapulco dijo todavía esa declaración, ¿no? Entonces está el gesto de la Compañía de Luz y Fuerza. Está el reparto agrario que en buena medida es, sobre todo en el norte, contra las compañías norteamericanas que manejan el algodón. Y en ese momento hace un gesto que es fenomenal, que es el primer presidente, y tampoco sé si haya habido muchos, que manda a su secretario de Relaciones Exteriores, el general Carlos Hay, por mexicanos braceros y les dice, va a haber tierra, regresen a su pueblo. Muchas de estas historias que uno de pronto cuenta y dice, las dice en abstracto, resulta que después tienen siempre un rostro, ¿no? Entonces, esta escritora mexicana que yo admiro mucho, Cristina Rivera Garza, resulta que su abuelo regresa a Tamaulipas, precisamente es de esos mojados. De esos mojados a los que les dicen, aquí está esta nueva zona de riego, vas a tener tierra, y este abuelo que tiene otra idea más moderna, convence junto con un grupo de nuevos campesinos, digamos, y Cárdenas acepta, porque tenía esa flexibilidad, que no puede ser elegido. Que elegido ahí no funciona y que tiene que haber propiedad, pequeña propiedad. Y es de los pocos casos en que rompe su evangelio de elegido y junto con la gente que está repartiendo la zona de riego de Tamaulipas dice, está bien, hagamos propiedad. Pequeña propiedad, no latifundio, sino minifundio, pero démosle la propiedad. ¿Cómo ese concepto nos agravia tanto hoy en día? Porque justamente lo que sentimos es que no somos dueños de nada. De nada, ni de nuestras vidas. No, porque el país se ha desmoronado en tal grado de inseguridad sí, que ni de que unos cuantos son los dueños, o los que te apuntan con una pistola, claro, o los que se roban el dinero, o los que pues no dan la cara, o los incultos, o justamente es eso lo que hoy nos tiene tan vapuleados, ¿no? Tan golpeados. Tan golpeados, ¿no? Cuando uno lee cosas como las que hizo Cárdenas, pero además lee lo que pensaba, dices que años luz estamos de un gobernante que sea a la misma vez un estadista. Yo creo que eso es lo que nos falta en México. Nos vienen los 100 años de la Constitución. El próximo año vamos a estar festejando seguramente hueco, sin decir nada. Yo le he estado pensando mucho y mi única esperanza, sé que va a sonar muy difícil de lograr, es un presidente que venga de una candidatura independiente, por supuesto no es el Bronco. Yo creo que es Pepe Woldenberg, alguien así, que esté dispuesto a ser un presidente de transición y haga la verdadera reforma del Estado sin los partidos.
y que diga, mi plataforma electoral no es para que mi grupo en el poder o quien llegue después se perpetúe, es solamente un periodo de transición y tenemos que hacer la gran reforma del Estado. Tiene que venirse un Estado no presidencialista, parlamentario, con segunda vuelta electoral, con mecanismos de refrendo de una presidencia, con controles, pesos y contrapesos, que permitan realmente pensar en una nueva constitución, en un nuevo Estado para el siglo XXI, porque realmente es de risa lo que pasa en este país, ¿no? Como es de risa que haya venido Donald Trump invitado por nuestro país, ¿no? Es decir, tú no haces que en tu casa venga el que te ha insultado y golpeado y no lo recibas, ya que cometiste, digamos, el error de invitarlo, no lo recibas diciéndole, estoy en contra de lo que usted dice. Y es nosotros una vergüenza. es una absoluta vergüenza. Es un desatino, es una vergüenza. No hay explicación ¿Cómo no lo vamos a comparar con el nacionalismo de esta gente que decía, es que esa época, México para los mexicanos? Es que esa época se creía en el país. Por completo. ¿Por qué hoy se ha dejado de creer en el país? Nuestro país no son unos cuantos gobernantes, somos nosotros. ¿En qué momento hemos dejado? Este hombre de Pemex que te digo, que me decía, Fernanda, ¿cómo podemos trabajar para devolver a Pemex? O sea, que se entienda. Yo le decía, es que es tan necesario lo que tú estás diciendo. Absolutamente. Es tan necesario regresar Pemex textual, que me ponga yo la camiseta de Pemex. Ahora sí que de a barril por piocha. Claro. ¿No? Sí, Pemex es México, somos nosotros. Somos México. Claro. Y él, fíjate que trae muy buenas ideas este chavo, porque son chavos, son administradores y contadores y etcétera, gente que mueve los dineros y de mucha preparación. Sí. Trae buenas ideas, ¿eh? Yo hace muchos años, hace como 20 años, 18 años, estuve dando clases en una maestría de Pemex en Villahermosa, justamente con este grupo en ese momento de jóvenes, ¿no? Claro, yo daba clases de redacción para que supieran redactar sus informes, sus memorándums, pero luego en las noches nos íbamos a platicar y ellos que eran... Obviamente era su empresa, que creían absolutamente en Pemex, ya estaban todos absolutamente, ya preveían lo que iba a pasar, o sea, ya sabían que la propia empresa en la que trabajaban, para la que creían, estaba en una profunda crisis. Es que necesitan por momentos los mexicanos en general estar en una plataforma petrolera para entender el fondo de lo que estamos diciendo. Vamos a una pausa, regresamos con Tierra Roja, Pedro Ángel Palou, a la venta en Sanborns, Editorial Planeta. Y también en digital, está en todas las librerías en Sanborns y está en digital. Ahí. A ver, ¿qué entramos a Amazon o a dónde? No, incluso Amazon, Gandhi, Porrúa, Sanborns tiene la edición digital también, sí. O sea, entramos a las páginas de estos y ahí encontramos Tierra Roja. ¿Físico o digital? Sí. Ay, físico, ¿no? A mí me gusta mucho más, sí. No, bueno. No, pues... No hay como tener el libro, ¿no? A ver, ese acto de ahorita la página 117, que no se me olvida, ¿lo pude haber hecho tan rápido en lo digital? No, a pesar de que supuestamente debería ser más rápido lo digital, es imposible. No. Aquí está, fíjate esta imagen de Lázaro Cárdenas con el pueblo, ¿no? A ver, vamos a una pausa, volvemos. Qué bueno que se retira Cuauhtémoc en su momento de la contienda, ¿no? Yo creo que sí. Es digno para Lázaro. Es una gran dignidad, sí. Para su padre y para la historia moral de su familia. Sin duda. ¿Sabes qué? Eso me hace quererlo y admirar al ingeniero. Yo también, sí. Porque la verdad, si se hubiera quedado, púchatelas. Estaría salpicado de mucha mierda, la verdad. Así es. Qué gran trabajo, mi querido Pedro Ángel Palou. Muchas gracias. Sí, la verdad, felicidades, este trabajo de Tierra Roja. ¿Quién le dice a Trotsky vente? Aquí sí puedes entrar. A México tú llégale. Aquí sí te recibimos. Aquí nadie te va a matar. Justamente Cárdenas. Pero otra vez, Cárdenas no está en la capital. Está repartiendo la laguna. Está en Torreón. Y Saltillo yendo de un lado para otro. Casi como agrimensor, midiendo con la gente, trabajando con los ingenieros. Y llegan Mújica y Diego Rivera a pedirle que acepte a este exiliado. Y otra vez, es que este es un visionario político que está jugando a tres bandas. Y entonces, claro, dice, me puedo pelear con Stalin, que no es mi aliado político, pero me va a querer mucho más Roosevelt,
porque si me están acusando de comunista, estalinista, y de hecho el Partido Comunista Mexicano era estalinista, son opositores a la llegada de Trotsky terribles, ¿no? Incluido Lombardo. Entonces él está jugando a tres bandas. Dice, este es un gesto maravilloso. Por supuesto es un gran gesto de estadista, pero no hay que olvidarnos que es un político. Entonces está haciendo este gesto para congraciarse también con los Estados Unidos. Que lo acepten. Claro, obviamente la jugada termina saliéndole mal porque los pro-estalinistas terminan por poder asesinar en el país a Trotsky. Precisamente para no complicarse tanto, Amalia sí lo conoce y Lázaro Cárdenas decide nunca visitarlo. Pero había planeado que cuando él saliera del gobierno le iba a regalar la casa de la mamá en Michoacán para que Trotsky se fuera a vivir y escribiera sus grandes obras. Y él pensaba en el futuro decir, yo con este señor voy a dialogar sobre la Revolución Rusa, voy a poder hablar todo lo que no hablé durante estos años porque no podía, y obviamente eso no llega. Pero él ya tenía planeado el futuro de Trotsky, crearle un centro de documentación y de investigación en Jiquilpan y invitarlo a vivir a Michoacán. Te quiero sugerir con enorme cariño, el que te tengo y el respeto, por favor, lee el libro de Nuria Amat. Ah, claro. Bueno, Amor y Guerra. Sí, claro. Es la historia de Ramón Mercader, que además resulta ser de su familia. No sabía que es de su familia. Resultó ser su primo. Mira, fíjate. Estamos hablando... Pobre Ramón Mercader, yo creo que la peor de la historia es la madre de Ramón Mercader. Pues es que es la madre de todos. Amante de Beria. Amante de Beria. Pero es que, a ver, deberíamos hacer un día un programa, Pedro Ángel, con toda la gente que nos escucha, sobre las mamás de estos fulanos. Claro. Porque si tú sumas a las mamás de Ramón Mercader, pero de Pablo Escobar, pero de los estalinistas, ponle, o de los narcos, como el Chapo, válgame las señoras, ¿eh? Sí. Válgame, todas son decisivas. Doña Hermilda en la vida de Pablo Escobar, como la mamá de Ramón Mercader es la que al cabo se trae esta mujer Violeta, o cómo se llamaba la de Francia, hombre, que es la que acaba siendo la secretaria. Claro. Es la mamá la que la pone. Por supuesto, porque ella dice, así yo ya voy a meterme adentro, porque ¿cómo mete si no a Jacques Monard? Es la secretaria la que mete a esta gente. Y terminan, porque se hace supuesta novia, salen en la calle, todos los guardias los ven, pues ¿por qué no va a llegar aunque traiga su piolet? Si es el novio y se va de excursión y se va los fines de semana. No, son historias, a mí me parece de verdad fascinantes. Fascinantes. O la mamá terrible de los Ávila Camacho, ¿no? Doña Eufrosina, que todavía le pegaba, según parece, con un fuete al gobernador Maximino cuando ya era gobernador. Precisamente Emilio Rabasa me contó de su otro abuelo, el doctor Gamboa en Chiapas. En la única gira que hace Cárdenas a Chiapas, Ávila Camacho lo acompaña ya como candidato, y Ávila Camacho le dice, en el lecho de muerte de mi madre, de doña Eufrosina, le prometí que el gobernador de Chiapas iba a ser el general Grajales. Y entonces dice Cárdenas, ¡qué barbaridad! ¿Qué mal haría usted, que ni siquiera es presidente, en imponer? Y me cuenta Emilio que ahí se hace la primera primaria de la historia electoral en México, porque entonces, con el calor político, dice Cárdenas, pongan 2 vitroleros de agua fresca, y en Tuxtla Gutiérrez, en este lado, los que quieran que el candidato del partido sea el general Grajales voten, y los que quieran que sea el doctorcito Gamboa voten de este lado. Y por supuesto arrasa el abuelo de Emilio, y es el gobernador anti-Ávila Camachista, que termina siendo el primer presidente del Partido Revolucionario Institucional, el doctor Gamboa, gracias a esa primera primaria democrática de Cárdenas. De la vitrolera. De la vitrolera. No. Es que saben que es fascinante la historia de México, de verdad. Los invito. Ahora, ¿quieren adentrarse? Lean a Pedro Ángel Palou. Muchas gracias. Léanlo, tienes muchos trabajos que bien vale la pena, personajes que han desfilado por este micrófono gracias a ti, y que nos quedamos muy cortos a 79 años. Estás hablando 80 años el próximo año de la expropiación petrolera, 100 de la Constitución. No, hombre, tenemos tela de dónde cortar. Muchísima. Y 50 del realismo mágico de 100 años de soledad también. Sí, estoy enseñando ahora en la universidad en Estados Unidos 100 años de soledad, y es increíble, es un libro que no envejece. Los chavos lo están leyendo como si se hubiera escrito ayer, ¿no? Sí. Con una pasión, Pero es que es un escritor perfecto, ¿no? Es cada que te metes en las páginas dices, este hombre ya está previendo todo. Perfecto. En cada frase
ya está previendo todo, ¿no? Es perfecto. Es perfecto, Sí, es sí. brutalmente perfecto, García. Regresa Pedro Ángel Palou. ¿Con qué te quedas de esta plática? ¿Con qué te vas? No, pues con un gran placer, porque creo que para los dos coincide con que no se puede quedar la historia en letra muerta, no se puede quedar, tampoco leemos novela histórica, o la escribimos en este caso también, pues por una nostalgia del pasado, sino porque pensamos, y creo que en tu micrófono lo has estado haciendo todos estos años, pensamos en un México distinto. Y desde cualquier trinchera estamos luchando no por una utopía abstracta, sino porque esas utopías en las que creemos se conviertan en realidad, y porque este país sea más justo, más igualitario, por donde podamos salir a la calle y no haya rencor precisamente porque vivimos mucho mejor todos. Yo creo que eso es lo que nos queda de Cárdenas y lo que me queda a mí de esta plática, como siempre, muy suculenta. Ay, gracias, mi querido Pedro Ángel. Hasta pronto.